Quiero que piense en algo que probablemente hizo esta mañana, algo tan cotidiano que ni siquiera lo notó. Quizás abrió un cajón, sacó un puñado pequeño de algo, lo comió de pie en la cocina, convencido de que estaba tomando una buena decisión para su cuerpo. Y en ese momento, sin saberlo, estaba poniendo a trabajar extra a uno de los órganos más importantes que tiene. Un órgano que no va a quejarse, que no va a pedirle que pare, que va a seguir aguantando en silencio hasta que un día, sin previo aviso, los números en su análisis de sangre le digan que algo salió mal. Eso que comió esta mañana, ese hábito que considera saludable, es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Y le garantizo que lo que va a escuchar en los próximos minutos va a cambiar la forma en que mira ciertos alimentos para siempre. Soy el doctor Rafael Herrera, médico especializado en salud renal, y a lo largo de mis años de práctica clínica he tenido decenas de conversaciones difíciles con pacientes que llegaban a consulta convencidos de que estaban haciendo todo bien. Personas responsables, cuidadosas, que habían reducido los procesados, que comían más natural, que habían incorporado frutos secos a su dieta porque alguien de confianza se lo había recomendado, y sin embargo, sus análisis contaban una historia diferente. La creatinina subiendo, la función renal comprometida, el filtro empezando a fallar. Lo más difícil de esas conversaciones no era dar el diagnóstico, era explicarles que el problema no venía de lo que hacían mal, sino de lo que creían estar haciendo bien. Y eso, precisamente eso, es lo que quiero evitar que le ocurra a usted. En este video, le voy a explicar cuáles son los 3 frutos secos que, en determinadas condiciones y sobre todo a partir de cierta edad, pueden convertirse en un problema serio para sus riñones. Le voy a contar por qué ocurre esto desde el punto de vista de la fisiología renal, con casos reales de mi práctica, y al final, le voy a mostrar 3 bebidas sencillas que puede incorporar mañana mismo en su rutina para apoyar el trabajo de sus riñones de forma natural. Si esta es la primera vez que ve este canal, aquí hablamos de salud renal sin tecnicismos, con respeto y con información que pueda aplicar de verdad. Le invito a quedarse hasta el final, porque lo que viene en los próximos minutos puede marcar una diferencia real. Antes de entrar en los alimentos concretos, necesito que comprenda algo fundamental, porque sin ese contexto, el resto no va a tener el mismo peso. Sus riñones filtran aproximadamente 180 litros de sangre cada día. No es un error tipográfico, son 180 litros. En ese proceso, eliminan toxinas, desechos, exceso de líquidos, regulan su presión arterial, participan en la producción de glóbulos rojos y mantienen el equilibrio de minerales como el calcio y el fósforo. Todo esto ocurre de forma silenciosa, sin que usted lo sienta, sin que el órgano le avise de que está trabajando. Y aquí está el problema central. Cuando los riñones empiezan a deteriorarse, no envían señales claras. No hay dolor. No hay una molestia evidente que le haga sospechar. Los síntomas, cuando aparecen, suelen ser inespecíficos. Un poco de cansancio, algo de hinchazón en los tobillos, cambios ligeros en la orina, cosas que la mayoría atribuye al estrés, a la edad, a no haber dormido bien. Para cuando esos síntomas se vuelven evidentes, en muchos casos, los riñones ya han perdido más del 60% de su capacidad filtradora. Hay un indicador que aparece en sus análisis de sangre y que me gustaría que aprendiera a interpretar. Se llama creatinina. La creatinina es un residuo natural que su cuerpo produce constantemente, principalmente del metabolismo muscular. Cuando los riñones funcionan bien, la eliminan sin esfuerzo. Pero cuando ese sistema empieza a sobrecargarse, la creatinina se acumula en sangre. Es como si el filtro de su casa empezara a atascarse. El agua sigue pasando, pero con más dificultad, y los residuos ya no se eliminan igual. Ahora bien, la creatinina no sube de un día para otro. Es el resultado de meses, a veces años, de hábitos mantenidos en el tiempo. Por eso tanta gente se sorprende cuando ve ese valor elevado. No hubo un momento dramático, solo hábitos cotidianos que fueron dejando su huella.
Hay 3 sustancias que me importa que conozca porque van a ser protagonistas en todo lo que vamos a hablar hoy. El fósforo, que en exceso altera el equilibrio de los huesos y los vasos sanguíneos. Los oxalatos, que pueden formar cristales y favorecer la aparición de piedras en los riñones. Y el potasio, que en niveles elevados puede ser muy difícil de manejar para un riñón que ya no trabaja al 100%. En una persona joven y sana, estos minerales se regulan sin problema. Pero a partir de los 50, los 60 años, o si ya existe una leve disminución en la función renal, el cuerpo ya no tiene el mismo margen. Y aquí es donde alimentos que antes eran inocuos empiezan a comportarse de otra manera. Vamos con el primero, los piñones. Pequeños, delicados, con ese sabor suave que los hace ideales en ensaladas, en pasta, en ese pesto casero que muchos preparan con la convicción de estar comiendo de manera mediterránea y equilibrada. A simple vista no hay nada que alarme. De hecho, están presentes en recomendaciones dietéticas de todo tipo. Pero detengámonos un momento y miremos lo que contienen con más detalle. Los piñones tienen una concentración elevada de fósforo. También aportan potasio y proteínas, 3 nutrientes que en exceso pueden generar una carga significativa para los riñones. El fósforo es el que más me preocupa en este contexto, y quiero explicarle por qué con una imagen que creo que va a recordar. Cuando sus riñones están en buena forma, eliminan el exceso de fósforo sin dificultad, pero si ese sistema empieza a debilitarse, el fósforo comienza a acumularse en sangre. El cuerpo detecta ese desequilibrio y toma una decisión automática para compensar. Empieza a sacar calcio de los huesos. Es una estrategia de emergencia del organismo, un intento de equilibrar los niveles minerales. El resultado a largo plazo: huesos más frágiles, mayor riesgo de fracturas. Pero eso no es todo. Ese calcio que se libera desde el hueso no desaparece. Tiene que ir a algún sitio, y muchas veces termina depositándose en las paredes de las arterias y en las válvulas del corazón. Las arterias se vuelven más rígidas, menos flexibles. Aumenta el riesgo de presión arterial elevada, de complicaciones cardiovasculares, todo sin síntomas evidentes al principio. Y hay un detalle que agrava la situación con los piñones específicamente: su tamaño. Precisamente porque son tan pequeños, es muy fácil consumir más cantidad de la que uno cree. Una cucharada aquí, un poco en la ensalada, otro tanto en la salsa. Sin darse cuenta, puede estar ingiriendo una cantidad considerable de fósforo en una sola comida. Y si eso se repite varias veces por semana, el impacto acumulado puede ser importante. Permítame contarle el caso de Andrés, un paciente de 68 años que llegó a mi consulta con los análisis en la mano y una expresión de desconcierto genuino. Había tomado la decisión de mejorar su alimentación unos meses antes. Redujo los ultraprocesados, aumentó las verduras, usaba aceite de oliva y 2 o 3 veces por semana preparaba en casa una salsa pesto que consideraba su gran logro culinario saludable. Se sentía orgulloso, con razón. Sin embargo, sus valores de creatinina habían subido de manera preocupante en ese periodo. Cuando revisamos juntos su alimentación con detalle, encontramos el punto crítico: el consumo frecuente de piñones. No era exagerado, no era 1 kilo por semana. Era constante. Le propuse un cambio muy sencillo: eliminar los piñones durante un tiempo y observar. Meses después, sus valores habían mejorado. No fue un cambio milagroso. Fue una señal clara de que pequeños ajustes pueden tener un impacto real. Si usted disfruta del sabor y la textura que aportan los piñones, existen alternativas que son más amables con los riñones. Las semillas de girasol ofrecen una textura similar con un perfil mineral más suave. Las pecanas, usadas en pequeñas cantidades, también son una opción más equilibrada. El objetivo no es eliminar el placer de comer, es elegir con más información. Y si come fuera de casa, no dude en pedir que retiren los piñones del plato. Es un gesto pequeño, pero repetido con consistencia puede marcar una diferencia a largo plazo. Continuamos con el segundo alimento. Hay algo curioso aquí, algo un poco irónico. El segundo fruto seco que quiero que conozca tiene la forma de un riñón humano.
Estamos hablando de los anacardos, también llamados cajú o cashews. En los últimos años han ganado una popularidad enorme, especialmente con el auge de las dietas basadas en plantas, leche de anacardo, crema de anacardo, queso vegano a base de anacardo. Se han convertido en un ingrediente estrella de lo que muchos consideran una alimentación más saludable y más ética. Y aquí es donde debemos hacer una pausa importante. No todo lo vegetal es automáticamente seguro para los riñones. Los anacardos contienen una cantidad significativa de oxalatos, además de fósforo y potasio. Y son los oxalatos los que representan el mayor riesgo en este caso. Déjeme explicarle cómo funcionan con una imagen muy concreta. Cuando los oxalatos entran al organismo, pueden unirse al calcio dentro de los riñones. Juntos forman pequeños cristales, diminutos al principio, pero que con el tiempo pueden crecer y convertirse en lo que conocemos como cálculos renales, piedras en el riñón. Quienes han experimentado un cólico renal saben que el dolor es uno de los más intensos que existe. Se describe frecuentemente como una de las experiencias más dolorosas a las que puede enfrentarse una persona. Pero el problema no termina ahí. Esos cristales no siempre forman piedras completas que se eliminan. En algunos casos se depositan directamente en el tejido del riñón, irritan, inflaman y con el tiempo pueden deteriorar la capacidad de filtración de forma progresiva y silenciosa. Hay un factor que ha cambiado mucho en los últimos años y que muchas personas no tienen en cuenta. No es lo mismo comer un pequeño puñado de anacardos de vez en cuando que consumir leche de anacardo en el desayuno, crema de anacardo al mediodía y un queso vegetal a base de anacardo por la noche. En los productos procesados, los compuestos se concentran. Sin darse cuenta, la cantidad total de oxalatos que ingiere a lo largo del día puede ser bastante elevada, aunque ninguno de los momentos de consumo parezca excesivo por sí solo. Quiero contarle el caso de Marta, una mujer de 55 años que llegó a mi consulta con un dolor intenso en la zona lumbar que había aparecido de manera relativamente repentina. Había adoptado una alimentación completamente vegetal varios meses antes, con mucho entusiasmo y mucha disciplina. Había sustituido los lácteos por alternativas vegetales, y la mayoría de esas alternativas tenían al anacardo como ingrediente base. El diagnóstico fue cálculos renales. Cuando analizamos su alimentación, no había ningún exceso obvio. Había constancia. Un consumo cotidiano y elevado de productos derivados del anacardo que nadie le había advertido que pudiera ser problemático. Al hacer algunos ajustes estratégicos, reduciendo significativamente esa fuente de oxalatos y diversificando sus alternativas vegetales, su situación mejoró con el tiempo. El mensaje aquí no es que la alimentación basada en plantas sea mala. Al contrario, bien planificada puede ser extraordinariamente beneficiosa. El mensaje es que la planificación importa y que ciertos ingredientes requieren más atención de la que habitualmente reciben. Si busca alternativas más seguras para los riñones dentro de una alimentación vegetal, puede considerar la leche de avena o de arroz, que tienen un perfil mineral más suave, la crema de coco usada con moderación, la mantequilla de semillas de girasol como opción para untar. Y un consejo práctico que me parece muy valioso: cuando compre productos etiquetados como saludables o naturales, deténgase un momento y lea la lista de ingredientes. Pregúntese qué está consumiendo realmente. Muchas veces lo que parece una buena elección solo necesita un pequeño ajuste para hacerlo de verdad. Y ahora llegamos al tercero. Este es probablemente el más difícil de aceptar, no porque los dos anteriores sean sencillos, sino porque con este, la recomendación de consumirlo está en todas partes. Las almendras. Si ha buscado información sobre alimentación saludable en algún momento, seguramente ha encontrado frases como esta: coma un puñado de almendras al día, son buenas para el corazón, ayudan a controlar el colesterol. Y hay verdad en eso. Las almendras tienen propiedades cardiovasculares documentadas. El problema es que la información sobre salud funciona en compartimentos estancos. Se habla del corazón, se habla del colesterol,
se habla del peso, pero pocas veces se considera el impacto en los riñones, y ese es exactamente el vacío que quiero llenar hoy. Las almendras contienen una cantidad muy elevada de oxalatos. De hecho, una sola porción puede superar con facilidad la cantidad diaria recomendada para personas con sensibilidad renal o antecedentes de cálculos. Y lo que hace especialmente problemático este caso es que el consumo de almendras se ha normalizado tanto que la gente no lo percibe como una fuente de riesgo. Un puñado por la mañana, otro a media tarde, almendras picadas en el yogur, harina de almendra en el pan sin gluten que compra porque le dijeron que era más saludable, galletas de almendra que llevan en el bolso porque son la opción sana cuando tiene hambre fuera de casa. Ninguno de esos momentos parece excesivo, pero sumados a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de los meses, la cantidad total de oxalatos que llega a sus riñones puede ser muy significativa. Deje que le cuente el caso de Roberto, un paciente de 72 años que había tomado muy en serio el consejo de mejorar su salud cardiovascular. Incorporó almendras a su dieta diaria con disciplina, 2 puñados al día, a veces algo más. Durante meses todo pareció ir bien. Luego comenzaron las molestias en la zona lumbar, cambios en la orina que le resultaron extraños. Los estudios mostraron cristales de oxalato acumulándose en sus riñones. No había cometido ningún exceso evidente. Simplemente había mantenido un hábito durante demasiado tiempo sin conocer sus posibles consecuencias para este órgano en particular. Ahora bien, no quiero que salga de este video con la idea de que tiene que eliminar las almendras para siempre. Hay una estrategia que puede ayudar a reducir el impacto de los oxalatos si decide seguir consumiéndolas. Combinarlas con alimentos ricos en calcio, como un yogur o un poco de queso. El calcio puede unirse a los oxalatos en el intestino antes de que lleguen a los riñones y reducir la cantidad que finalmente tiene que filtrar. No es una solución perfecta, pero puede disminuir el riesgo de manera relevante. Para personas con antecedentes de cálculos renales o con función renal comprometida, la recomendación más prudente sigue siendo limitar su consumo de forma significativa y consultarlo con su médico. Y hay algo más que me gustaría que recordara. Los productos elaborados con harina de almendra, el pan sin gluten, las galletas, la repostería que se etiqueta como saludable, llevan almendra concentrada. El formato cambia, pero los oxalatos siguen presentes, a veces en mayor cantidad que en las almendras enteras. Aquí es donde quiero detenerme un momento. Piénselo así. Sus riñones llevan décadas trabajando sin quejarse, filtrando, regulando, equilibrando, y nunca han pedido nada a cambio. Pero hay algo que sí podemos hacer por ellos, y es no darles más trabajo del necesario, especialmente cuando ese trabajo extra viene disfrazado de hábito saludable, cuando los síntomas renales aparecen, y en muchos casos nunca aparecen hasta que el daño ya es avanzado. El margen de maniobra es mucho más estrecho. La prevención no es solo una buena idea. En el caso de los riñones, la prevención es muchas veces la única ventana de oportunidad real que tenemos. Dicho esto, pasemos a algo que me genera esperanza genuina cuando lo veo en la consulta. Cuando el problema se detecta a tiempo, cuando se hacen ajustes correctos, es posible estabilizar la función renal. A veces incluso mejorar ligeramente los valores. Eso no ocurre con tratamientos mágicos ni con suplementos milagrosos. Ocurre con decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo, y hay alternativas de frutos secos que, consumidos con moderación, son más amables con sus riñones. Las nueces son especialmente interesantes porque además de tener un perfil mineral más equilibrado, son ricas en omega 3, un tipo de grasa antiinflamatoria que puede beneficiar también la función renal a largo plazo. Consúmalas en pequeñas cantidades, no como snack ilimitado, pero sí como parte razonada de su alimentación. Las avellanas ofrecen una combinación nutricional interesante con menor contenido de oxalatos en comparación con las almendras. Son fáciles de incorporar en ensaladas con yogur, como pequeño tentempié.
Y las macadamias, quizás menos populares, tienen un perfil mineral notablemente más suave, con menor carga de oxalatos y fósforo. Son más calóricas, así que la porción importa, pero suelen tolerarse bien por personas con sensibilidad renal. Y con ese contexto establecido, quiero que entienda algo que considero esencial. Cuidar de sus riñones no significa vivir con miedo a cada alimento. Significa tener información y elegir con criterio. Y esa información incluye lo que bebemos, no solo lo que comemos. Hay algo que usted hace cada mañana, quizás sin pensarlo demasiado, que puede tener un impacto real en cómo trabajan sus riñones ese día. Es la primera bebida que toma. Lo que elija en ese momento puede ayudar a sus riñones a empezar con suavidad, o puede obligarlos a trabajar más de lo necesario desde la primera hora. Quiero compartir con usted 3 opciones sencillas que puede incorporar en su rutina. No son soluciones milagrosas, no sustituyen el seguimiento médico, pero utilizadas con constancia pueden ser aliadas genuinas en el cuidado de su función renal. La primera es la leche de almendra sin azúcar. Sé que puede parecer contradictorio después de todo lo que hemos hablado sobre las almendras, pero aquí hay una diferencia importante que merece aclararse. No estamos hablando de comer almendras en cantidad. Estamos hablando de una bebida vegetal bien elaborada y sin azúcar añadida. En su forma líquida y en la cantidad que se usa como bebida, el perfil de nutrientes es diferente al de las almendras enteras. La leche de almendra contiene menos proteínas y menos fósforo que la leche de vaca entera, lo que significa una carga menor para sus riñones. Además aporta vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger las células del organismo, incluidas las renales. Elija siempre versiones sin azúcar, añadida y sin exceso de aditivos. Una cantidad de 200 a 250 mililitros por la mañana es suficiente. Si lo desea, puede añadir una pizca de canela o unas semillas de chía, pequeños detalles que suman. La segunda opción es el té de manzanilla. Muchas personas la asocian únicamente con el descanso nocturno o con los problemas digestivos, pero su acción va más allá. La manzanilla contiene compuestos naturales con propiedades antiinflamatorias documentadas. Cuando el tejido renal está en un estado de inflamación leve, aunque sea silenciosa, su capacidad de filtración puede verse afectada. La manzanilla ayuda a calmar ese entorno y a favorecer un funcionamiento más estable. Para prepararla correctamente, use agua caliente pero no hirviendo, alrededor de 80 grados, y deje reposar entre 5 y 7 minutos. Puede añadir unas gotas de limón o una pequeña cantidad de miel. Evite el azúcar refinada. Una taza por la mañana y otra por la tarde puede ser una rutina muy sencilla, pero con impacto real a largo plazo. La tercera bebida es el zumo de manzana natural recién preparado. Y aquí debo hacer una aclaración imprescindible. No me refiero a los zumos industriales que vienen envasados, ni a los que llevan azúcares añadidos. Hablo de zumo preparado en casa con manzana fresca, sin añadir nada más. La manzana contiene un compuesto llamado ácido málico que puede favorecer la eliminación de ciertos residuos, apoyar el equilibrio del pH urinario y facilitar el trabajo de filtración renal. Dicho de manera sencilla, puede ayudar a que sus riñones trabajen con menos esfuerzo. Consuma el zumo dentro de los 30 minutos siguientes a prepararlo para aprovechar sus propiedades. Una cantidad de 200 a 250 mililitros por la mañana es suficiente. Evite añadir azúcar o edulcorantes. Si tiene digestión sensible, puede colarlo. Antes de terminar, quiero compartir algo que considero más importante que cualquier dato concreto que hayamos visto hoy. A lo largo de mi carrera, he aprendido que la información sobre salud muchas veces llega fragmentada. Le dicen que un alimento es bueno para el corazón. Le dicen que otro es bueno para el colesterol. Le dicen que el tercero tiene propiedades antioxidantes. Y toda esa información puede ser verdad. Pero nadie le ha hablado del impacto acumulativo de esas decisiones sobre un órgano que no da señales hasta que el daño ya está avanzado. No se trata de alarmarse, se trata de completar el cuadro, de entender que su cuerpo es un sistema integrado
donde lo que beneficia a un órgano puede exigirle demasiado a otro, y que a partir de cierta etapa de la vida, ese equilibrio requiere más atención y más información. Lo que sí está en sus manos desde hoy es algo muy concreto. Puede revisar esos hábitos cotidianos que ha dado por buenos sin cuestionarlos. Puede leer las etiquetas de los productos que consume. Puede prestar atención a sus análisis, especialmente a esa creatinina que mencionamos antes, y si nota que sube, consultarlo con su médico sin esperar a que aparezcan síntomas. He visto a muchas personas mejorar su calidad de vida no con tratamientos complejos, sino con decisiones pequeñas mantenidas en el tiempo. Un ingrediente que se cambia, una cantidad que se reduce, una bebida diferente por la mañana. Parece poco, pero cuando hablamos de órganos que trabajan en silencio, esos pequeños gestos repetidos son exactamente lo que marca la diferencia. Si tiene un diagnóstico, si sus análisis ya muestran cambios, este video no sustituye el seguimiento con su médico, pero sí puede ser el punto de partida para una conversación más informada en su próxima consulta, y eso tiene valor. Una última pregunta antes de que se vaya. De los 3 frutos secos que hemos mencionado hoy, ¿hay alguno que le haya sorprendido? ¿Alguno que consumía con regularidad pensando que era una buena elección? Me gustaría leerlo en los comentarios, porque esas respuestas me ayudan a entender qué información es más útil para ustedes, y muchas veces son también el punto de partida para el próximo video. Si conoce a alguien, un familiar, un amigo, alguien en su entorno que tenga riñones delicados o que simplemente quiera cuidarlos mejor, este es un video que vale la pena compartir. A veces la información correcta en el momento adecuado puede prevenir un problema que de otra forma nadie habría anticipado. La semana que viene voy a hablar de otro tema que muchos de ustedes me han preguntado en comentarios anteriores. ¿Qué alimentos pueden ayudar a reducir la creatinina de manera natural? ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando intentan mejorar su función renal por su cuenta? Si no quiere perdérselo, suscríbase al canal y active la notificación. Es gratis y le asegura que esa información llegue a usted cuando esté disponible. Soy el Dr. Rafael Herrera. Gracias por su tiempo y por confiar en este espacio. Cuide sus riñones hoy. Ellos llevan años cuidándole a usted.